Bueno, agradecer a la Asociación Mexicana de Patología, al doctor René Malé, por la confianza de que yo esté aquí con ustedes. Y lo que vamos a hablar es sobre el daño hepático en fármacos y herbolaria. Y les quiero poner un caso hipotético primero. ¿Quién de todos ustedes no ha tenido una mujer de 40 años que llega por faringoamigdalitis no complicada? Y que de primera intención una de las posibles elecciones es que le den amoxicilina con ácido clavulánico y por la odinofagia le puedan dar un antiinflamatorio no esteroidal que ustedes gusten. Yo creo que la mayoría lo haríamos, ¿no? Y que al paso de los días probablemente el paciente, ustedes ya no lo van a ver, pero el paciente incluso puede morir o puede tener un desenlace de una hospitalización por alteración en el perfil hepático. Entonces, de esto vamos a tratar de esquematizar un poquito sobre la lesión hepática inducida por fármacos. Y vamos a ver las definiciones actuales y terminología que está relacionada al daño hepático por fármacos y herbolaria. Creo que no se escucha muy fuerte. Vamos a esquematizar abordajes de causalidad y patrones bioquímicos, identificar causas más frecuentes de esta lesión. Y vamos a ver cuáles son los factores de riesgo y factores asociados a mortalidad en estos casos para poder nosotros llegar a una conclusión sobre este tema. Y para eso siempre tenemos que decir que en el pasado está la historia del futuro. Y no voy a entrar mucho en detalles que parezcan ya cátedra del siglo pasado, pero ustedes recuerden que, por ejemplo, el emperador Claudio fue asesinado prácticamente porque tuvo ingesta de hepatotoxinas derivado de hongos. Y de que ahí empezamos a conocer que los hongos, como la manita, eran hepatotóxicos, pero también hay descripciones desde 1794 donde se describe relación de enfermedad hepática y la ingesta de arsénico, también por algunos personajes de la historia que fueron intoxicados por arsénico. Finalmente también se relacionó el fósforo con la aparición de hígado graso agudo y con desenlace fatal. Esto es importante porque abrió campos para la investigación donde este autor, Hans Popper, que es uno de los padres de la lesión hepática inducida por fármacos, y él decía que el progreso de que la medicina avanzara a ser una medicina sin dolor por el uso de la anestesia con alotano, el tratar ya tuberculosis con neonaciida y utilizar algunos otros medicamentos del sistema nervioso central, pues eran una pena para el progreso, porque eran fármacos que altamente podían causar daño hepático. Entonces esto lo consideraba este autor como una pena para el progreso, y es hasta después que el doctor Zimmerman, pues es uno de los padres que hacen la investigación de todo esto y que nos llevan a definir los principios de la DILI para establecer cuál es la fisiopatología y cuál es el diagnóstico adecuado en este tipo de pacientes, ¿no? Y yo quiero que empezamos aquí con la definición de DILI. Y aquí es importante porque vamos a saber que es una lesión hepática que está causada por un xenobiótico. Esto quiere decir cualquier químico que no tenga componentes de seres vivos y que llegue a un organismo vivo, droga, hierba o suplemento dietético. Y aquí tienen un sinfín de xenobióticos que sus pacientes a veces toman y ustedes les preguntan, ¿usted toma algún medicamento extra o alguna hierba o algo? No, doctor, nada. Pero si le vuelven a reinterrogar o son más incisivos, de repente por costumbre toman herbolaria y no lo ven como algo adicional o un suplemento de alimentos que alguien le recomendó para tener más fuerza, en todos los aspectos. Entonces, aquí esto es importante y que se descarten otras etiologías de lesión hepática, que eso va a ser lo importante. Entonces, sabemos ahora que DILI, que lo vamos a denominar de hoy en adelante así, es una reacción adversa que es poco frecuente, pero que puede llevar a un paciente a tener ictericia, insuficiencia hepática, pero incluso la muerte. Y esto es importante y que por otro lado, que ustedes recuerden que están incluidos ahí antimicrobianos, suplementos de dieta y las hierbas, que ya lo mencionamos, ¿no? Por otro lado, tenemos que ser muy insistentes en que tenemos que saber cuál es la clasificación de DILI y situar a los fármacos ahí. Sabemos que hay una DILI intrínseca y una idiosincrática. La intrínseca
el medicamento más emblemático es el acetaminofén, donde nosotros conocemos que puede causar lesión predecible cuando damos una dosis elevada. Esa es una lesión hepática intrínseca, pero la que es más común es la idiosincrásica. Y esta lesión es menos común, pero afecta a individuos susceptibles y que no tiene relación con la dosis, como su caso de la paciente que les decía que le van a dar amoxicilina con ácido clavulánico a dosis que ustedes ya conocen, que conocen el perfil de seguridad, el mecanismo de acción, la farmacocinética, la farmacodinamia, pero el paciente puede ser susceptible genéticamente a tener una lesión hepática. Y sabemos entonces desde 1989 cuáles son los criterios que definen esta entidad, y tienen que tomar ustedes en cuenta que van a tener elevación de ALT, fosfatasa alcalina y bilirrubina total, que habitualmente es 2 veces más del límite normal superior. Y esto es prudente porque hay pacientes que de repente pudiera ser factible tener un perfil hepático, y más en pacientes que van a tener fármacos que son por mucho tiempo, como las drogas antituberculosas. Esto es importante. Los pacientes reumatológicos que llevan tratamiento con antiinflamatorios o con inmunosupresores, cuando menos les sugerimos que tengan un perfil hepático en tiempo cero o basal. Y así también les recomiendo que siempre identifiquemos los patrones bioquímicos de daño. Y esto es importante porque nos va a dar la pauta saber si el paciente tiene un daño predominantemente hepatocelular, colestásico o tipo mixto, teniendo los valores de la ALT y la fosfatasa alcalina. Y de ahí, aunque los fármacos no respetan también el daño en ocasiones, o hay fármacos que pueden ser diferente escenario, pero podemos darnos cuenta de qué fármaco o cuál puede ser la evolución que puede seguir, ¿sí? Y esto entonces hace que tengamos que conocer cuáles son los patrones enzimáticos, pero saber si el paciente ya tenía una lesión preexistente y descartar otras enfermedades hepáticas. Hay controversias o áreas muy controvertidas incluso que si algunos fármacos pueden desencadenar hepatitis autoinmunes o ser componentes o comportarse de una manera similar a una enfermedad hepática autoinmune. Pero bueno, ustedes tienen que saber que esto es lo indispensable en la consulta de primer contacto, seamos gastroenterólogos o de otra especialidad, que esto es indispensable para que ustedes detecten todo esto. Y también en la evaluación de la causalidad se han dictado múltiples modelos para ello. El más utilizado y validado es el modelo RUCAM, que es un algoritmo de diagnóstico, es un sistema que se basa en 7 registros clínicos, pero que también toma en cuenta la literatura que ya exista sobre hepatotoxicidad, o si hay datos de que al dar reexposición de estos fármacos, el paciente puede tener esto. Y esta es la cédula, y me voy a hacer como nuestra doctora, la nutrióloga de ayer, la doctora Astrid, una disculpa porque la resolución está fatal. Pero esta es una cédula que tienen que conocer, que tiene varios parámetros y que también nos encasilla si es un daño hepatocelular o colestásico y le da un puntaje. Y saber con estos rubros cuándo se instala en días, el curso que tiene, si al quitar el fármaco tiene una resolución o no. Esto es importante. Tienen que saber si hay factores de riesgo asociados y tienen que ser incisivos en documentar si hay ingesta de alcohol concomitante, porque también esto puede ser una distracción, y ver comorbilidades, entre otras cosas, para que finalmente ustedes vean de todos los parámetros que van a tomar, si el paciente puede tener, de acuerdo al puntaje, una lesión hepática que sea poco probable o que sea altamente probable. Y esto es muy importante porque de ahí va a dar la pauta, y no después de esta charla toda la elevación enzimática queremos que sea DILI. Esto es importante. Y bien, tenemos que hablar un poco sobre la epidemiología para que veamos cuál es el contexto de esto. Sabemos que DILI es una entidad relativamente rara, que el rango es variable 1 a 10,000 o 1 en 100,000. Sin embargo, saber la verdadera incidencia de DILI puede ser difícil incluso en nuestro país, ¿sí? Porque los estudios y los estándares y los registros pueden ser complejos, pero
ya se ha avanzado mucho en este rubro. Se han hecho registros y plataformas que ya nos ayudan a determinar etiología, los mecanismos que pueden estar asociados a DILI y cuáles son los resultados clínicos en ciertos escenarios de los pacientes. Sabemos que afecta más a las mujeres, que la edad media es entre 40 y 50 años de edad, pero son susceptibles a algunos otros pacientes, como vamos a ver, y que a veces estos pacientes tienen necesidad de hospitalización y que tenemos que saber cuándo vamos a llevar un paciente a hospital o no. Las principales asociaciones también ya las conocemos, y aquí es importante mencionar, ustedes me pueden preguntar ahorita, oiga doctor, ¿y el meloxicam causa daño? ¿Y la isoniazida, la acetoprina? Todos pueden causar una reacción idiosincrática en los pacientes, pero saber que por grupos, los antibióticos, la isoniazida, los antiinflamatorios no esteroideos, la herbolaria y suplementos de dieta son los más asociados, ¿sí? Perdón. Y por otro lado hay un estudio en México sobre herbolaria, y vean aquí, en México se han hecho estudios, está capitaneado por el doctor Naún Méndez, y vean cómo él dice que de toda la flora que hay en México, solamente el 5% se utiliza para fines medicinales, pero tienen al menos 325 usos, todas las plantas en México, y que por desgracia también el nombre varía dependiendo de la región. Una disculpa porque está demasiado fatal la diapositiva, pero también que sepan que tienen mecanismo de hepatotoxicidad muy, muy evidente y que tienen diferentes nombres y que hay hierbas que tienen diferentes usos medicinales culturales para empachos, dolor abdominal, para fuerza, para diuresis, pero que muchos de ellos pueden tener ya mecanismos bien identificados de hepatotoxicidad. Y saber que hay reportes, por ejemplo, el registro DILI, el 16% de los casos ya están asociados a suplementos de hierbas. Y a ver si no nos demanda Herbalife, por ejemplo, y algunas otras compañías, pero finalmente que conozcamos que hay suplementos de dieta que tienen múltiples componentes y que alguno de ellos pudiera causar algún daño. También es importante mencionar las causas, características clínicas y qué predice mortalidad en estos casos. Y aquí nos vamos a ir, este es un estudio de la India, donde ellos seleccionan sus pacientes, ven de su base de datos con estos criterios, ven cuál es el patrón de lesión de acuerdo al valor de R y evalúan la causalidad con el modelo RUCAM. ¿Y ellos qué encuentran? 65 casos con sospecha, 53 confirmados, más de la mitad eran hombres con una edad promedio de 47 años y ellos encuentran que cerca de la mitad era asociado a drogas antituberculosas. Entonces, aquí es importante que también sepan que no hay un cuadro clínico que es característico. Las manifestaciones clínicas fueron variables, hay pacientes que pueden estar asintomáticos, debilidad, dolor abdominal o ictericia en los casos que pudieran ser más evidentes. Las causas principales aquí las vemos capitaneadas por las drogas antituberculosas, pero hay otros fármacos como decíamos, valprato, fenitoína, antiinflamatorios que de repente en los especialistas ya casi no los usan, como el diclofenaco, pero para uso común o uso institucional de repente es un antiinflamatorio que es útil para paliar el dolor y se utiliza mucho todavía el diclofenaco por dosis y tiempo prolongado. Los patrones bioquímicos más frecuente el hepatocelular, seguido del patrón mixto y posteriormente el colestásico. La mortalidad puede llegar hasta el 20%, las causas más asociadas, vean cómo es insuficiencia hepática aguda, daño hepático agudo en crónico, esto es en pacientes que ya tienen daño hepático establecido del tipo de la cirrosis, y está más asociado al DILI por antituberculosos. También ya podemos nosotros conocer qué factores son los que se asocian a mayor mortalidad. Y ahí tenemos al grupo de los pacientes mayores de 50 años, los que tengan albúmina baja menor de 3.5, un INR prolongado, que tengan ya la existencia de enfermedad hepática y que tengan un MELT elevado. Esos pacientes van a ser más susceptibles a que presenten un daño hepático por fármacos.
También este es otro estudio donde también vemos otros factores de mortalidad asociados. Y vean aquí, por ejemplo, en esta serie fue más frecuente el acetaminofén seguido de las drogas antituberculosas. Y aquí tuvieron una mortalidad muy variable de un 3%. Y a 3 meses una mortalidad del 20%. Entonces la mortalidad también no está establecida en un rango y tiene que ver mucho con la comorbilidad y el estatus del paciente, de la salud en general. Pero aquí aprendimos también que la mortalidad es más elevada en pacientes que tienen cirrosis, que tengan una edad avanzada, que tengan coinfección con VIH, que tengan enfermedad renal crónica o que tengan EPOC. Entonces esto es importante porque ya también nos permite que identifiquemos un perfil de riesgo en un paciente desde que llega a la consulta. Les llega esta misma paciente que les dice, tengo cirrosis o tengo EPOC y es mayor de 60 años, probablemente los riesgos puedan ser mayores. Sobre las bases fisiopatológicas también hemos aprendido, y aquí es un buen ejemplo la medicina translacional que ha permitido conocer los mecanismos. No me voy a entretener mucho en esto, pero que ustedes recuerden que la DILI es resultado de la interacción entre el medio ambiente, el fármaco y el huésped. Y eso aplica para muchas enfermedades. Pero ¿qué es lo que se conoce? Que es un daño mediado por respuesta inmune adaptativa, que existe daño mitocondrial directo por las drogas, directamente o por sus metabolitos, y que las especies reactivas de oxígeno juegan un papel importante porque alteran la señalización que existe a nivel celular. Mencionaré un poquito ya en los últimos minutos que nos quedan sobre aspectos fundamentales de DILI por antituberculosos. Y aquí les presento este estudio que también fue un estudio de casos y controles que se presentó en el 2016, pero vean aquí cómo aprendimos a ver que existe una correlación positiva de DILI por antituberculosos en aquellos pacientes que tienen desnutrición, que son portadores del antígeno de superficie para virus de hepatitis B, que son HIV positivo o que tienen polimorfismos del NAT2 presentes o mutaciones de algunas otras enzimas hepáticas como la del glutatión S en transferasa 1. Que igual no lo hacemos para todos los pacientes los polimorfismos, pero ya sabemos que cuando menos esto lo podemos identificar en pacientes y que pueden ser susceptibles a mayor riesgo cuando son tratados por drogas antituberculosas. Y de los AINES, este es un estudio muy bonito, es una revisión sistemática y metaanálisis en el cual se analizan más de 5,000 casos en 6 estudios observacionales, 4 de casos y controles y 2 de estudios de cohorte. Y vean cómo aquí la conclusión final es que los usuarios de antiinflamatorios no esteroideos tienen alto riesgo de DILI con un RR de 2.13. Y vean, comparado con los que no consumen estos fármacos, estos son los que están más asociados en esta base de datos. Y algo que encontraron importante es que no existe mayor riesgo cuando los usuarios consumían naproxeno piroxicam. No quiere decir que no causen, pero de todos estos pacientes, estos son los que más se asociaron a la presencia de DILI. Con esto quiero mencionarles qué es lo que quisiera yo que nos lleváramos a casa. Primero, que cualquier fármaco, cualquier xenobiótico que el paciente consuma puede ya dar un riesgo. Y no es que tengamos paranoia de que le va a dar un daño, pero tenemos que estar alertas. Y saber entonces que las causas más importantes en la mayoría de los trabajos son antibióticos, antiinflamatorios no esteroideos, antituberculosos y el acetaminofén. Sin embargo, los suplementos de dieta y herbolaria también son importantes en este rubro. La mortalidad puede variar, pero puede llegar hasta un 20% en algunos casos, y que depende del patrón del fármaco que se utilice, es el patrón de daño que se va a presentar, y que hay factores asociados bien definidos que ya dijimos, y el grupo de los cirróticos, no es porque amemos el hígado, pero los cirróticos, los pacientes con enfermedad hepática crónica y mayores de 50 años son un grupo especial que tenemos que cuidar, y que la investigación básica sigue siendo una buena opción para abrir nuevas opciones de tratamiento, que ya no por cuestión de tiempo, no hablamos del tratamiento, pero el tratamiento inicial es quitar el fármaco que sospechamos. El RUCAM dice que hay que hacer una reexposición para que le dé puntaje. Yo creo que a muchos nos daría miedo reexponer a ciertos pacientes por el daño severo que pueden llevar.
Pero hay otras opciones que se han utilizado, hay trabajos incluso con S-adenosilmetionina en pacientes que reciben quimioterapia, que se les da y que pudiera disminuir el riesgo de esto. Entonces, esto es lo que yo les quería presentar. Muchas gracias.